14 grados la temperatura. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, así se llama, pero para explicarnos el tema, está aquí en el estudio Joel Salas Suárez. Él es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Joel, ¿cómo te va? Muy bien, Edgar, contento de estar esta tarde contigo y con tu Me da auditorio. mucho gusto que nos visites aquí en el estudio de En Contacto para que nos expliques esta alianza de gobierno abierto, en qué beneficia a Veracruz, pero sobre todo en qué beneficia a los veracruzanos, al veracruzano de la calle, de a pie. Yo te diría que de los grandes problemas o la crisis que vive nuestra democracia es el colapso de la confianza. La población Cierto. no cree en lo que hacen las autoridades, la población está indignada, la población está molesta. Y parte de la raíz de esta indignación, de esta molestia, de esta pérdida de confianza, es porque durante muchos años los gobiernos han tomado decisiones de manera unilateral, podríamos decir a puerta cerrada. No había información de por qué tomaban X, Y o Z decisión, no involucraban a la población, a la ciudadanía en esas decisiones para resolver los problemas que vive la ciudadanía y que luego están lejos de los que considera las autoridades que son los principales. Y eso es lo que busca Gobierno Abierto. Mediante la transparencia, poder tener una participación de los ciudadanos para definir qué es lo que requieren la población que se resuelva de inmediato aquí en Jalapa, en el puerto, en Coatzacoalcos, y que no sean las autoridades quienes dicen, bueno, pues quizás el principal problema que hay que resolver en Jalapa es construir puentes para mejorar el tráfico y que son obras que luego cuestan mucho y que no resuelven el problema de fondo, que es la conectividad y la movilidad en una ciudad tan bella como lo es Jalapa. Entonces, de lo que se trató fue poner en la misma mesa a autoridades, participaron el gobierno municipal de Veracruz, varias dependencias del gobierno estatal, el órgano de fiscalización local, la Fiscalía, la Universidad Autónoma de Veracruz, la Universidad Veracruzana, y varios grupos de sociedad civil, como los estudiantes de la Facultad de Economía, el Colegio de Veracruz, Consejo Ciudadano 100 por Veracruz, y definieron acciones puntuales que se van a desarrollar. Concluyo diciendo, Veracruz es el segundo estado que entra a estos ejercicios que está impulsando el INAI. El primero fue Morelos. Ajá. Y hay un municipio que fue el primero que presentó su plan de acción, que es Durango. Déjame preguntarte, Joel Salas Suárez, pues ¿acaso el ocultamiento informativo durante tantas décadas, sobre todo prácticamente un siglo de gobierno priista, acaso se debía a la corrupción que había que ocultarlo? ¿Acaso se debía a la falta de transparencia para no saber qué estaba sucediendo en los intestinos del poder y el manejo de los recursos públicos? Pese a ser un derecho fundamental que está consagrado en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del cual nuestro país forma parte desde 1948, fue hasta las reformas que impulsó Jesús Reyes Heroles en el 77, tras la crisis del 68, que queda plasmado en el artículo 6 constitucional: el Estado garantizará el acceso a la información. Sin embargo, nunca hubo una ley que determinara cómo se iba a ejercer ese derecho. Fue hasta la alternancia en 2002 cuando se genera la primera ley, y luego viene un proceso de generación de leyes locales de transparencia, pero que eran muy dispares. ¿Qué hacen los legisladores de la legislatura pasada? Dicen, el ejercicio de este derecho depende de en dónde vivas. Si vives en Mérida, lo ejerces de una manera. Si vives en Tijuana, de otra. Y si vives en Veracruz, de otra. Qué curioso. Entonces, lo que se hizo fue una reforma de gran calado que homologa la forma como se tiene que ejercer este derecho. Y justo Veracruz está pendiente que haga su reforma constitucional y que homologue su ley a la ley general. Entonces, para responder directo a tu pregunta, por el momento no existe información empírica con la cual podamos comprobar que a más transparencia, menos corrupción. Lo que sí es un hecho es que a mayor información, la población puede controlar mejor a sus autoridades. Claro. Porque yo ya vi que una obra pública que iba a costar 10 cuesta 13, es decir, tiene un sobrecosto del 30%,
yo voy a denunciar. ¿Cuál es el problema? Que por el momento todavía no hay consecuencias. Y ese es otro de los grandes desafíos, la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. A ver, Joel Salas Suárez, para que le quede claro al radioescucha, ayer estuvieron con el gobernador Javier Duarte y estos actores que mencionas. ¿Esto es para poner en marcha un plan de acción después de la aprobación constitucional? Esto es un plan de acción que entra en vigor a partir de ayer. De ayer. Y la reforma constitucional, la reforma a la Constitución local se tiene que hacer antes del 5 de mayo. Hubo una gran reforma nacional el mayo del año pasado que obligó a todos los estados para que reformaran sus constituciones y actualizaran su ley de transparencia. Y para ya no quedarnos en lo abstracto, hablemos, por ejemplo, de algunos compromisos puntuales que quedaron asentados en el plan que ayer presentamos. Sí. En el caso del órgano de fiscalización superior, se generará una serie de portales para el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todos los Eso está bien, eso está muy bien. de todos los ayuntamientos del estado. También se generará un consejo de transparencia. En relación al ayuntamiento de Veracruz, se hará el monitoreo del ejercicio del gasto de un programa como lo es el Subsemun para la seguridad municipal. En el caso de la Contraloría Estatal y la Secretaría de Salud, se monitorearán los recursos que se destinan a obra pública y así hay otros 3 o 4 compromisos que los invito que los puedan consultar en el portal www.gobiernoabiertoveracruz.com.mx. Yo creo que es importante que la ciudadanía, la gente, como te decía al principio, la gente de a pie sepa que hoy tienen nuevos derechos, ¿verdad? Que a lo mejor ya tienen años de estar estipulados en el reglamento y en la ley, pero que sí tiene posibilidad real, ¿verdad? De reclamar, de acudir a una instancia de carácter gubernamental o no gubernamental. Así es, quien tutela este derecho es el órgano de transparencia del Estado. Hay uno aquí, ¿verdad? Así es el IBAI. El de Yoli García, ¿verdad? Así es, que son ellos los que están impulsando este ejercicio y ellos son los que nos invitaron. Están 3 comisionados muy proactivos y yo diría que ante la coyuntura de crisis de derechos humanos que vivimos en el país y desde luego hay un correlato también en esta bella entidad federativa, una manera de proponer soluciones a esos problemas es participando, haciendo uso de este derecho, ya que sé cuántas personas detenidas hay, cuántas personas desaparecidas hay. Discutamos cuáles son las mejores políticas públicas que tenemos que desarrollar para que bajen los niveles de desaparición que existen, por desgracia, en el territorio nacional y también aquí en este estado. Entonces, gracias a la información podemos dar este debate y ese es uno de los compromisos que quedó plasmado en el plan de acción. Esta propia inercia nos va a llevar a que modere su conducta el gobernante. ¿Esta propia inercia va a fincar fronteras y límites? Ese es el objetivo fundamental, que mediante este tipo de ejercicios la población ejerza un control democrático sobre sus autoridades, que ya no sea de manera arbitraria como decido ejercer el gasto, que ya no sea de manera arbitraria cómo yo adjudico una obra para un compadre, para un pariente, para un amigo. Y bueno, eso ya está ahí. Hay que asegurarnos de que se cumpla lo que se estableció. Y ojo, en este año, que es un año electoral en este estado, pedirles a los partidos políticos de manera muy respetuosa que sí pueden incluir esto en sus plataformas de gobierno y a la población que una vez que llega a quien decidan elegir, se encarguen de que cumplan para lo cual fueron electos. Muy bien, pues la última y nos vamos, mi querido Joel Salas Suárez. Tú que vienes del Distrito Federal, ¿qué percepción te llevas de Veracruz? Pero sobre todo, ¿qué percepción te llevas del gobernador Javier Duarte? ¿Le viste con disposición, con ánimo o tratando de simplemente darle un carpetazo al tema? Yo creo que es el último. Hay que recordar que esto nace en 2011, era el último año de la administración federal. Se dio un impulso. México es país fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto. Sí. Y yo lo que te diría es que más allá de la postura o del discurso que pudo haber tenido el
gobernador constitucional del estado en la presentación del plan de acción del día de ayer, la invitación es a la población para que en función de lo que se comprometió y está ahí plasmado, se asegure de que efectivamente se cumpla y si no, pues que tome consecuencias a la hora de votar, porque ese es un mecanismo... Qué gran reto, ¿verdad? Es un mecanismo de rendición de cuentas vertical. Si la población no está contenta con el desempeño de cualquier autoridad legislativa o ejecutiva, pues tiene el mecanismo del voto para manifestar su descontento. Muy bien, amigo, que tengas una feliz estancia aquí en Veracruz. Jalapa está muy bonito, para disfrutarla. Es una gran ciudad donde nacieron grandes personajes es correcto. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio y lo mejor para ustedes en este 2016 que ya corre. Muchísimas gracias, Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Un corte, ya vuelvo.